Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne YouTube Conversons, chaîne qui a pour idée ou objectif de multiplier les perspectives et les points de vue. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ce travail. Aujourd'hui, je reçois deux invités, Juan Pablo Gutiérrez, activiste colombien qui lutte contre les mines de charbon en Colombie, et Humberto Briceño, psychothérapeute et anthropologue péruvien. Et nous allons parler de la révolution, ou de l'idée d'une révolution globale dans le monde d'aujourd'hui. Nous partagerons avec vous un certain nombre de références, de vidéos, et pour commencer, j'aimerais énumérer une liste non exhaustive de faits, d'états de faits qui induisent ou exigent de nous de penser sérieusement à la révolution. Tout d'abord, je dirais que la loi du profit maintient sur la planète une relation d'exploitation, de colonisation, et cette croissance perpétuelle détruit nos écosystèmes. Nous observons aussi une répression de plus en plus violente à l'encontre des activistes à travers le monde. Et si nous avons la chance de ne pas vivre cette réalité dans sa vie intime, nous voyons la sauvagerie de ce système à travers les quelques médias encore indépendants. Ensuite, nous voyons que la concentration de richesse est entre les mains d'une poignée d'hommes, avec à sa tête Elon Musk et ses 400 milliards de dollars. Une élite plus riche que jamais, aidée par des politiciens qui ne manquent pas de vocabulaire pour insulter le peuple, mais qui apparaissent en réalité comme les plus grands délinquants. Et enfin, nous voyons que les pays responsables de ce désastre n'aideront pas ceux qui souffrent le plus des conséquences de la contamination et de l'exploitation de leurs terres. Et l'Organisation des Nations Unies sur le changement climatique, ou les COP, où on pourrait faire humanité sortir de notre destin biologique, apparaissent en réalité comme des endroits où se regroupent des lobbies pour signer des contrats contre nature. Face à cette situation, je sens personnellement grandir une énergie, le ras-le-bol, comme une perte de patience de la part de ceux qui luttent depuis longtemps. On dirait bien que se termine ici le temps de la pédagogie. Estamos llegando como que a confirmar en la experiencia diaria que los científicos tenían razón, porque por ejemplo acá en Cusco o llueve mucho una época y otra época hay sequías, y todos los abuelos dicen que este saber empírico del clima ya ni lo pueden aplicar, ¿no? Y siempre me terminan diciendo, es que este ya es otro mundo. Sí, sí. Acá hay un sistema que se llama las cabañuelas, que durante 15 días, en ese mes, creo que es agosto, en agosto, de acuerdo a si llueve o solea, antiguamente ya se definía cómo iba a ser el próximo año. Es un conocimiento asociado a la vida agrícola y al calendario agrícola. Ya no se aplica, ya no funcionan las cabañuelas. Entonces hay una constatación del desajuste. Estamos frente a la amenaza más grande y más letal que haya tenido la humanidad en toda la historia, más letal que incluso la bomba atómica, ¿no? Y cuando analizamos esta sociedad en la que nos encontramos hoy, en estas crisis, es por esa sociedad racializada, antropocéntrica, patriarcal y colonial. No hay necesidad de ser un genio para entender que esta visión de mundo impuesta por la fuerza desde Europa es incompatible con las leyes naturales de la vida. Hay un libro de Gabriel García Márquez que se llama El general en su laberinto, y es una novela en la que él reproduce los últimos años de Simón Bolívar de manera ficcional, y Bolívar llega a un pueblito donde le arman una cena, y en este pueblito, como siempre, hay un francés, y en un momento de la cena el francés agarra confianza y le comienza a decir a Bolívar, mira Bolívar, yo creo que ustedes ahora que han conseguido la independencia deberían intentar, y le comienza a hacer una serie de sugerencias. Hasta aquí hay un momento en el que Bolívar le responde que dejen de tutelarlos, ¿no? Dejen de decirnos qué hacer. Y al final, incluso me parece que es genial lo que pone en boca de Bolívar, déjennos vivir nuestra propia Edad Media. Y yo creo que esa es la gran lucha de las repúblicas postcoloniales.
que nos dejen vivir nuestro propio proceso. En Bolivia y en Colombia también conozco lideresas, autoridades, mujeres que dicen, por ejemplo, lo que nosotros queremos es que nos dejen tranquilos. Por fin, en un momento de la historia, que nos dejen tranquilos, que no nos sigan invadiendo, que nos sigan destruyendo los territorios. El orden de los pueblos oprimidos no es el mismo orden de la intelectualidad izquierda. Porque además los responsables de este problema pues son todos menos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces ahora los están incluso forzando a ser parte de una agenda en la que ellos no tienen nada que ver. Hay posiciones en las que se quiere efectivamente tener una participación más activa, más política, menos romantizada, menos esencializada, que es totalmente legítima y yo comulgo con esa posición, y es la de verdaderamente empezar a dejar a los pueblos indígenas posesionarse de lo que verdaderamente son, y es sujetos políticos herederos del proceso organizativo y de resistencia más importante, yo creo, en la historia. Incluso si lo analizamos más profundamente, históricamente, cuando se piensa en los pueblos indígenas como una entidad monolítica, siempre se piensa como que sí son los colonizados. Territorialmente fueron colonizados, políticamente también, pero en la realidad son los únicos pueblos en el mundo que nunca fueron colonizados epistemológicamente, de la cabeza, del pensamiento. Y ahorita por eso son detentores de esos sistemas de conocimientos diferentes. En Colombia solamente hay 115 pueblos indígenas diferentes formas de interpretar los fenómenos del mundo, diferentes sistemas de conocimientos, diferentes cosmovisiones, ontologías, que son sin lugar a duda una luz de esa nueva ilustración que tiene que vivir la humanidad en este momento si quiere salir de este impasse tan grave en el que estamos. Pour illustrer cette énergie qui nous entoure, ou cette colère qui monte, qui gronde, ou encore ce désir d'autonomie, je vous propose d'écouter la voix de Carlos Monterrey Gómez, responsable du ministère du Changement climatique au Panama. We are failing planet and people once again at this COP. After decades of empty mitigation and climate finance promises, emissions have more than doubled, and we are on a pathway to assassinate half of all living creatures on Earth. We've been to South Africa. We've been to Germany several times, the Philippines, Egypt, Austria, Switzerland, Dubai, Colombia, Baku a few times. For God's sakes, what's the next stop? Mars? Let me tell you something. Sadly, Mars is years away. It is just utter disrespect to those countries that are bearing the brunt of this crisis. Why should any developing country finance its adaptation measures with loans while others suffer from our misery? Changeons continent un instant pour écouter la voix tout aussi puissante de Chloé Swarbrick, dirigeante du Parti vert en Nouvelle-Zélande. Capitalism. That is, an economic system with the key priority to turn profit at almost any cost, needs colonization. This insatiable, unsustainable economic system needs to assimilate and acquire new frontiers to exploit. It needs to turn every citizen into a consumer and to commodify our natural world. And right now, in this country, the biggest thing standing in its way is the resilience and the fire and the enduring movement for mana motuhake. It is the antidote to the exhaustion and the disenfranchisement that I know profoundly is felt in communities across this country right now. Are you here to hold on to power at any cost? Because if you wear the mask for a little while, it becomes your face. We are what we do. On observe à travers le monde des mouvements qui s'organisent, comme Fridays for Future, initié par Greta Thunberg, ou Extinction Rebellion, ou Mothers Rebellion,
Ce sont des mouvements de désobéissance civile internationale ou de grève pour exiger des actions des politiques. Et qu'en est-il des organisations internationales de défense environnementale? À en croire Clément Sénéchal, ex-porte-voix de l'ONG Greenpeace, elles ne sont pas au rendez-vous. Pour le simple fait qu'elles sont hostiles à toute critique du capitalisme. Et de ce fait, elles ont privé la lutte de tout horizon révolutionnaire. Está buena esa apreciación, porque yo creo que al menos los que estamos queriendo un cambio, algo que tenemos que incorporar en nuestra propia práctica es cómo identificar discursos que en apariencia son buenos, pero que en el fondo pueden ser contraproducentes, en que son grupos que luchan por el medio ambiente y no les importa si tienen que desplazar poblaciones enteras para hacer sus reservas, ¿no? O para comprar bonos de carbono, ¿no? Entonces, y ahí tienes empresarios que están comprando grandes hectáreas de bosque porque se dan cuenta que eso también ahora es un negocio. El fascismo verde, si tú ves las cifras de contaminación, de CO2, las que están implicados las industrias, ¿no? Y ahí va lo que decía este ex-activista de Greenpeace que estabas hablando, ¿no? El capitalismo es el gran contaminante del mundo. Y no solamente el capitalismo, porque capitalismo es, vamos a decir, la ideología, el paradigma. Son los intereses de los que mueven la rueda capitalista. Y si tú te das cuenta, guerras como las de Medio Oriente, que se pretende que se vean como una cuestión étnica, religiosa, te das cuenta que detrás de eso es una geopolítica de los recursos energéticos, ¿no? Porque Israel va a permitir que Estados Unidos tenga el control de un territorio que va a permitir sacar petróleo y gas. Las materias primas para construir prácticamente todo viene de los países del sur explotados. La comida, donde viene el azúcar, donde viene el chocolate, donde viene el café, la ropa, viene de esclavizar a personas en Asia, en Vietnam, en Tailandia. Todo, la gasolina, ahorita para garantizar la transición energética a los países ricos para que puedan mantener ese ritmo de vida. Entonces están ahora destruyéndole los territorios a las personas en el Triángulo del Litio, en el norte de Argentina, en Bolivia y en Chile, ¿no? Es una realidad que depende, que está fundada, que está estructurada sobre el sufrimiento y sobre la destrucción de otros pueblos. Il y a un certain temps, on entendait les jeunes de Bombay crier « Mon nom, ton nom, Vietnam ». On entend aussi aujourd'hui « Pas en mon nom » en soutien à Gaza. Et on voit comme une alliance entre le Sud global et certains Occidentaux qui refusent l'ordre établi. Est en train de se créer peut-être comme des ponts de lutte à travers un « nous » qui s'exprime d'en bas, au-delà des frontières et des limites nationales. Et comme le souligne Enzo Traverso dans son livre « Révolution », pour maintenir vivante la révolution, nous devons la commencer depuis Gaza. Sous les décombres et les morts de Gaza, de Cisjordanie, du Liban, de Beyrouth, est en train de s'ouvrir une brèche. Mais alors, l'union doit-elle se penser au niveau national ou global? Hoy en día creo que hablar de una revolución global... no me imagino cómo podría darse eso, ¿no? Y quiénes serían los revolucionarios del globo también, ¿no? Porque mira el ejemplo de Milei, ¿no? Mira el ejemplo de Trump. Ellos se sienten revolucionarios. Ellos creen que lo que están haciendo es una revolución en la política. Que pretenden como ir contra la casta, contra los políticos tradicionales o recuperar, ¿no? Algo que se perdió. Es muy interesante porque en la batalla cultural la derecha... no solamente ha subtraído el concepto de libertad, sino que también se está apropiando, bueno, el paradigma de la revolución, ¿no? De una política radical, ir contra el enemigo, ¿no? Ya tienen claro quién es su enemigo y lamentablemente no es que sean dinosaurios, ¿no? La votación en Argentina ahora para elegir a Milei
llena de jóvenes, ¿no? Y aquí en Perú igual, los jóvenes, hay muchos jóvenes de derecha hoy en día, entonces, pero también seamos honestos, y humildes, ¿no? O sea, nunca en la historia la humanidad se ha hecho cargo de la situación global. Ese grado de, vamos a decir, de sincronicidad que se haría falta, de organización y de armonización de los pueblos del mundo, sería maravilloso, pero al mismo tiempo... Lo puedes imaginar y soñar, solo... Claro, ¿no? Y si tú te das cuenta, cuando entras en ese sueño, homogeniza las diferencias que en la realidad los ciudadanos del mundo se encuentran. Una cosa es ser un europeo de izquierda que intenta tener una vida sana y lucha incluso en sus colectivos contra las grandes empresas y los políticos que venden el planeta. Y otra cosa es, hay un barrio acá en Pucallpa, en la selva, que se llama Lollada, donde las personas sobreviven con 30 soles al día, ¿no? Y viven con la contaminación ahí al lado del río y esto está totalmente normalizado. La precarización de la vida de los individuos se traduce en una concepción totalmente distinta de lo que es lo importante. Es imposible pensar de inmediato para comenzar una revolución global, ¿no? Por ejemplo, el proceso organizativo histórico de resistencia y de lucha de los pueblos indígenas fueron realidades locales de los diferentes pueblos en las diferentes latitudes a la escala geográfica de Colombia, que empezaron a organizarse poco a poco, desde el Caribe, zona andina, Amazonas, la Orinoquía, la zona pacífica, y ya después se articularon entre departamentos y se convirtieron pues en ese poder que es una organización nacional, por ejemplo. La gente cree que una revolución es algo que va a poder movilizar las masas de la misma forma como si la humanidad fuera un robot monolítico al que le prenden un switch y todos se van a movilizar y entonces fue la revolución. No, la revolución es el resultado, el producto, el fruto de sentimientos que surgen, de sentimientos naturales que emergen de las personas cuando están en una situación concreta, cuando hay una conciencia plena de la gravedad de una situación. Yo creo que la manera más romántica en la que lo puedo decir es como que cada uno luchemos en su frente y ojalá que nos encontremos en algún punto. Confiar en que en algún punto nos vamos a encontrar, pero no forzar ese encuentro también. Los pueblos indígenas y las comunidades en América Latina están en una revolución desde hace 5 siglos. No es que no exista la revolución existe desde hace mucho tiempo, simplemente que hay un lado del mundo que es quien beneficia de esos privilegios y que tiene tanto miedo a perderlos, que tienen un deber moral, político, ético e histórico de ponerse la camiseta y de empezar a luchar. La praxis, que para nosotros es el sustrato de la teoría, no, a la gente no le importa, a ellos les importa saber. Entonces es ser un poco más coherentes entre el acto, la acción y la palabra, ¿no? No creo que la revolución sea algo, es utópico pensarlo como de un día a otro, algo global. No, es algo que va a empezar a aprenderse por aquí, por allá, y como lo dijo el compañero que tú dices, Humberto, en algún momento habrán momentos en que se crucen y se prendan y todo, pero toca que pasen de la teoría verdaderamente al acto, ¿no? Y sobre todo en los países del norte global, que son países donde se habla mucho, ¿no? The question is more, how do you get there? Do you get there by confrontation, violence? Oh, is that the question you were asking? Yeah. See, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence, without realizing that
the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. On ne peut pas parler de la révolution sans parler de la mort ou de la violence. On observe quand les gens se révoltent, se lèvent, s'opposent, que les forces armées militaires sont déployées dans ces scénarios de révolution moderne. El medio del asunto es el cuerpo. La revolución, por más que sea un concepto o un paradigma, es una situación histórica en la que unos ponen el cuerpo contra otros. Aún hoy en día en el mundo, para algunas sociedades, la única opción es levantarse en armas. Por eso creo que Fanon también es un genio, porque Fanon hace un libro sobre la situación política siendo un psiquiatra, ¿no? Entonces, habla bastante sobre la violencia reprimida, sobre la relación con la muerte, sobre la situación de los cuerpos colonizados, ¿no? Entonces, aquí en Perú, por ejemplo, las personas no se levantan en armas no porque no quieran, no se levantan en armas porque tenemos mucho miedo. La posición del Estado cuando las personas han salido a hacer marchas pacíficas ha sido la de matarnos. J'aimerais vous lire un extrait de Michel Vauvel, spécialiste de la Révolution, qui a écrit « La Révolution française expliquée à ma petite fille. La violence était-elle évitable ou nécessaire ?» La prise de la Bastille nous donne des éléments de réponse. Sans cette mobilisation, la situation aurait été bloquée. On voit bien que c'est le refus du roi, appuyé par le parti de la cour et par l'hostilité de ceux que l'on va appeler les aristocrates, qui a rendu impossible l'autre voie, celle des réformes. De quelle manière on se sort de cette crise? Il y a d'une part une réforme que nous pourrions mener sur quelques années et qui nous permettrait de défaire cet excès de puissance publique dans lequel nous sommes. Évidemment, l'État est absolument nécessaire, mais il est absolument nécessaire comme une puissance capable et qui a une vision. Nous n'avons plus cela aujourd'hui. Je crois qu'on n'y arrivera pas, pour ma part. Et donc l'autre option, c'est une crise historique extrêmement grave, où la violence aura une part essentielle. Et je crois que c'est ce qui va se produire et que la France a je dirais, cette espèce d'étrange secret un peu sombre dans notre histoire, de ne pas arriver à se réformer, mais de passer par des étapes extrêmement brutales et violentes, à partir de quoi il faut refonder. C'est très grave ce que vous dites. Olivier Besancenot, politicien français, rappelle qu'il existe 3 formes de violence. Il y a la violence institutionnelle, elle est mère de toutes les autres. Il y a une violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir ces violences institutionnelles, et il y a une 3e violence qui est la violence répressive de l'État. Et il n'y a pas pire hypocrisie que de ne considérer violence que la violence révolutionnaire en feignant d'oublier la violence institutionnelle qui l'a fait naître et la violence répressive qui cherche à la tuer. Nosotros decimos que la violencia solamente es la que proviene de quienes destruyen los territorios y atacan la vida en todas sus formas, y no quienes lo defienden. Chanson sur Juana Zurduy, femme qui a lutté pour l'indépendance de la Bolivie et de l'Argentine. Cette chanson de Yapu ne célèbre pas seulement Juana Zurduy comme une héroïne historique, mais elle souligne l'importance de la participation féminine dans la construction d'une nation libre. Toda esa teoría de la que ya hablé, económica, filosófica, literaria, social, política, desde los griegos hasta hoy, ha sido escrita por hombres de 5 países, de los colonizadores. Y inevitablemente en este momento pues es el momento del sentir, sentir, pensar de las mujeres, que es fundamental en las realidades de los pueblos indígenas, es crucial para la toma de decisiones, es crucial para la complementariedad. ¿Es con ellas y es desde ellas o no es simplemente? Écoutons à présent la voix brillante de l'astrophysicien Aurélien Barraud,
qui nous parle à sa manière avec ces mots de révolution onto-symboliques. Les résistants et les révolutionnaires sont toujours des traîtres à l'inertie, des traîtres à l'évidence, des traîtres à ce qu'ils auraient dû être suivant les attendus alentours. Vivre, c'est se rappeler qu'il y a toujours plus d'une manière de jouer, que la règle imposée n'est jamais la seule possible. Parfois, je crois qu'il faut tricher par probité, parce que le protocole est trop étroit pour être honnête. Il faut que ça jaillisse. Il faut un Big Bang onto-symbolique. Et Dieu sait que ce n'est pas un détail. En ces temps de guerre et de massacre, en ces temps de hideur et de douleur, où l'idée même de justice est balayée d'un revers d'âme avec l'arrogance brutale du dominant qui se sait inatteignable. Un pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. L'art accompagne toujours la révolution, et j'aimerais terminer avec ces mots de George Orwell, écrits en 1936 à propos de la guerre civile en Espagne. Ces quelques lignes illustrent la dimension émotionnelle de la libération. Tout magasin, tout café portait une inscription vous informant de sa collectivisation. Les garçons de café et les vendeurs vous regardaient bien en face et se comportaient avec vous en égo. Personne ne disait plus « Señor »,« Don »,« Usted ». Tout le monde se tutoyait, on s'appelait « camarade » et l'on se disait « Salud » au lieu de « Buenos días ». Partout, des pancartes de couleurs contrastaient avec les affiches ternes publicitaires de naguère. Tout cela était étrangement émouvant. Une bonne part m'en demeurait incompréhensible et même en un sens ne me plaisait pas. Mais il y avait là un état des choses qui m'apparut sur le champ comme valant la peine qu'on se battît pour. On peut sentir ici une nouvelle intensité de la vie, de nouveaux liens entre les êtres humains. Mais alors qu'en est-il de cet après la révolution? Est-il possible de la penser ou même de l'imaginer? Yo he dejado de imaginarla. De hecho, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, estamos replegados ahorita. No está en democracia, hemos perdido la institucionalidad del Estado y desde el repliegue estamos tratando de resistir, ¿no? Yo en particular voy a sacar un taller de clown sobre política, ¿no? Entonces, desde mi lugar, por lo menos burlarme, ¿no? Del secuestro, de la atrocidad, del horror, sé que es una forma también de encender un poco de libertad también en mis compatriotas, ¿no? Y de enfrentarme a la censura, que también es la manera cotidiana en la que una dictadura ejerce su poder, ¿no? Pues hoy estamos frente a la necesidad imperante de cambiar la realidad, de crear nuevos sentidos comunes, de crear un nuevo modelo de sociedad muchísimo más en adecuación con esas leyes de, como se dicen, por ejemplo, en los movimientos indígenas de Colombia, de volver al origen. Eso puede sonar fácil, ¿no? Pero pues se trata de algo gigantesco, ¿no? Que requiere una transformación estructural de la sociedad en la que nos encontramos en la actualidad, inevitablemente de una revolución civilizatoria. Tengo la esperanza de que la lucha por la autonomía y el despliegue de las fuerzas productivas de cada país, ya estando en una real independencia, pudiendo hablar de igual a igual con otras naciones, inevitablemente conduzca a que todos estemos en la misma línea con respecto al medio ambiente, al planeta, a las condiciones que necesitamos todos los seres vivos para seguir existiendo. Yo no tengo el talento de la visión del futuro, de adivinar, pero sin embargo hay cosas fundamentales que deberían cambiar. Hay dos pilares para esta sociedad moderna y que desde mi perspectiva son los que tenemos que sobrepasar. El reencantamiento del mundo y volver a reconectarse con la raíz, totalmente al contrario de lo que decía Max Weber del desencantamiento del mundo, que es un poco como lo que les da más orgullo a los europeos, de que lograron racionalizar
el mundo desacralizaron a la naturaleza, la consideraron como un objeto a explotar, retomando esa conciencia profunda y absoluta de dependencia de esa madre tierra y de ese territorio, pues porque es de ella de quien dependemos para vivir, ¿no? Para comer, para hidratarnos y para respirar. Los puntos más simples que una gallina o una lombriz de tierra conocen a la perfección. Ir contra el segundo pilar de la modernidad, que es el surgimiento del individuo. Hay muchos individuos racionales y pensando, pero como individuos, ¿no? Y por eso incluso la revolución es imposible de pensar en este momento, porque muchos individuos están pensando la revolución. Y la revolución no es de individuos, la revolución es de la fuerza de multitudes. Con el surgimiento de la modernidad, cortaron de raíz, despojaron a la humanidad de eso fundamental que es la comunidad y que es la fuerza del ser humano. Si logramos reencantar el mundo, devolverle el aspecto sagrado a la madre tierra y por otro lado empezar a liberarnos de ese individuo y verdaderamente empezar a vernos como un colectivo, como una comunidad, yo creo que ahí esos son los indicadores de éxito de haber pasado a otro momento de nuestra historia. Merci à Juan et Humberto pour leurs mots intelligents et sensibles. Merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et je vous laisse avec ces derniers mots de Juan prononcés à l'Université de Colombia. Muchas gracias. Un abrazo de armonía y resistencia. Uno escoge de qué lado de la historia ubicarse. Y ahora la decisión está del lado de ustedes. Muchas gracias.